el vínculo entre destinar este tipo de fondos para este tipo de medidas de reactivación con la negociación de la deuda, ¿no? Me parece que ahí todo a la ciudadanía le va quedando mucho más claro. Sí, creo que la claridad del presidente tiene que ver también con esta idea de que poner la Argentina de pie no era solucionar la deuda, sino que era solucionar la deuda para hacer obras, para dar trabajo, que nunca teníamos que perder ese objetivo. No hay dudas de que en esa negociación el presidente estuvo muy firme, muy claro, muy enfocado, con una determinación que jamás se corrió un centímetro y que tenía que ver con esto, ¿no? Y entonces, de alguna manera, el resultado, que por supuesto lo celebramos, significa no un triunfo para el gobierno o para el presidente, sino fundamentalmente los que ganaron son los ciudadanos de cada rincón de la Argentina, que van a poder tener las obras que no tenían, o que van a poder seguramente recibir una acción del Estado que esté a la altura del esfuerzo que ellos hicieron durante estos 100 días. Y no hay dudas de que la obra pública en eso, simbólica y materialmente, es muy potente. Hoy anunciamos obras en 5 provincias distintas, marcando con mucha claridad que no se le está preguntando a ningún gobernador cuál es su partido político, ni estamos haciendo las obras preguntando a quiénes votaron los ciudadanos de ese lugar, sino que estamos trabajando en todo el país, con las 24 jurisdicciones, con todos los intendentes. Bueno, esa es la mirada con la que el presidente asumió el gobierno y está cumpliendo su palabra. Ministro, ¿cuál es la característica, de manera muy sucinta, lo que pueda, pero en términos generales, qué características tiene este plan de obras presentado puntualmente? Bueno, hoy lo que se hizo particularmente es anunciar obras en estas 5 provincias, obras viales, la ruta 18 en Entre Ríos, que estuvo 4 años parada, la ruta 11, el corredor turístico que está vinculado a muchísimos municipios de la costa, y que estamos reiniciando esas obras con el gobernador Axel Kicillof, y que va a ser muy importante para todo ese desarrollo. Obras de agua y saneamiento por 2.300 millones de pesos en la provincia de Santa Cruz, una provincia que fue altamente discriminada y postergada en los 4 años del macrismo, y que hoy hay una decisión también de ir reparando esa deuda. La ruta 40, la ruta nacional 40, el acceso norte en la provincia de San Juan, una planta de líquidos cloacales en la provincia de Corrientes, un gobernador que por supuesto es opositor y con el que estamos trabajando, como estamos trabajando con todos los gobernadores. Todas estas obras que además de llevar calidad de vida a esas comunidades, a esas localidades, significan empleo, ¿no? Cada vez que ponemos en marcha una obra pública estamos creando empleo local. No hay dudas de que en la Argentina esa es una prioridad, cuidar el trabajo, que la gente pueda trabajar, y cada vez que estuvimos en situaciones tan críticas como la que estamos viviendo, estamos atravesando, no hay duda, una de las crisis más profundas que ha vivido la Argentina. Siempre en ese contexto la obra pública fue una palanca y fue un motor para la reconstrucción. Gabriel, estamos charlando con Gabriel Catopodis, el ministro de Obras Públicas. Hoy se conoció, en realidad ayer, y hoy se publicó en los diarios, que la industria está recortando la caída que traía, por supuesto, como consecuencia de la pandemia, pero incluso hay números de actividad que son similares que pertenecen a la prepandemia, es decir, antes de la pandemia, con la caída que ya venía por el modelo anterior. Entiendo que la caída fue de 13,8 respecto de mayo, es decir, es un número que va creciendo, porque además mayo fue mejor que el mes anterior y demás. Y se supone que los que vengan lo serán. Quiero hacer hincapié, y qué lectura política se hace, porque se ha dicho, me parece que demasiado livianamente, que al gobierno no le interesaba el tema de lo económico y que se armaba ese dilema, ese falso dilema entre lo económico y lo sanitario. Y lo cierto es que esto ocurre porque me imagino que en distintos puntos del país se fueron habilitando distintas actividades. Le quería pedir una mirada sobre esto y cómo está funcionando efectivamente el país más allá del AMBA en términos de actividad económica. Bueno, pero está claro que esa discusión nosotros la dimos desde el primer día, que se nos quiso plantear que el problema era la cuarentena
era la cuarentena más larga del mundo, y lo que está claro es que acá estamos sufriendo el mundo entero, una pandemia y una emergencia sanitaria que viene golpeando a todos los países y en todas las economías. El proceso de caída y de recesión fue profundo. La diferencia es que nosotros estamos convencidos que en la medida que podamos salir más fuertes de esta emergencia sanitaria, en la medida que podamos tener mejores resultados a la hora de cuidar la salud, vamos a estar en mejores condiciones de poner en marcha la rueda de la economía. No tenemos dudas de que a la hora de pensar un inversor en qué país realizar sus inversiones, va a elegir aquellos países que tuvieron mejores comportamientos y mejores resultados en el manejo de esta crisis sanitaria. Por eso la apuesta del presidente fue muy clara, fue cuidar la salud, cuidar la vida, ganar tiempo, aplanar la curva, que eso nos permita construir los hospitales que se construyeron. Nuestro ministerio construyó 12 hospitales modulares, reabrió el hospital de La Matanza, ayer se reabrió el hospital de Ituzaingó, ampliamos la red de camas. Todo eso lo que nos está permitiendo es que no colapse el sistema de salud, y en la medida que podamos garantizar este camino y esta firmeza, por supuesto que vamos también en el desafío de ir poniendo en marcha la economía, y no hay dudas de que es la industria, que es la pequeña y mediana empresa, que son aquellos comerciantes que con mucho esfuerzo lograron no bajar esas persianas, las que van a recibir de parte del Estado el auxilio y la asistencia que sea necesaria, y lo ha planteado el presidente y lo ha planteado el jefe de gabinete. Vamos a trabajar todos los días, así como lo hicimos para cuidarlos de esta pandemia, también para que todos juntos podamos ir levantando la economía de este país. ¿Qué tal, ministro? Luis Pablo Gininger lo saluda. ¿Qué tal, Luis? Todos los días se están presentando políticas públicas, planes de distintas características, programas, incluso desde el gobierno se están reuniendo con distintos sectores productivos. ¿Qué se le contesta a quienes desde hace unos días vienen insistiendo con que el gobierno no tiene plan? Bueno, creo que el presidente ha sido muy claro. Nosotros vamos a seguir trabajando y enfocados en nuestras prioridades, en esta decisión de ir resolviendo los problemas uno a uno, y de ir generando las condiciones para que esa reactivación además incluya a esa pequeña y mediana empresa, incluya a los trabajadores, incluya a los comerciantes. Hemos tenido muchas veces experiencias de anuncios, de planes económicos, de programas de reactivación que después no se reflejaron ni en el bolsillo de los trabajadores ni en los balances de las pequeñas y medianas empresas. Necesitamos que esta reactivación los incluya, y que aquellos que además bancaron con mucho esfuerzo esta cuarentena, porque fueron sin duda los que más sacrificio y esfuerzo hicieron, se sientan representados y sientan que mucho de eso que de a poquito va a ir reactivándose les corresponde. Ahora, tenemos que ser muy cautos, como bien lo ha planteado el presidente. La situación es delicada, la crisis es, insisto, una de las crisis más profundas que tengamos memoria, y con lo cual vamos a tener que ser muy responsables en las medidas y en las expectativas de los resultados que tenemos que ir logrando. Ahora, lo que no nos van a desenfocar, no nos van a distraer un solo segundo de este objetivo, y el objetivo es lograr generar condiciones para que la economía se vaya reactivando. Y el primer paso que se dio, muy importante, fue la reestructuración de la deuda, y también contra eso hubo todo el tiempo opiniones y mensajes de pesimismo, y el gobierno con mucha firmeza, defendiendo los intereses nacionales, logró también negociar y reestructurar y sacar a la Argentina de esa situación de endeudamiento, esa Argentina desfolteada que nosotros recibimos el 10 de diciembre, y que es sin duda uno de los primeros pasos para recuperar un desarrollo sustentable. Bueno, eso es un plan, ¿no? O por lo menos un rumbo claro y definido.
Sí, en general la gente en la calle no nos pregunta, no me pregunta el comerciante ni a vos, ni a mí, ni al empresario pyme cuál es el plan. Lo que necesitan es saber que estemos enfocados, que cuando tomemos decisiones lo hagamos pensando en el bolsillo de los trabajadores, y por eso se congelaron las tarifas, y por eso se suspendieron o se estableció la doble indemnización para los despidos, y por eso se pusieron en marcha una cantidad de programas enormes para que la pequeña y mediana empresa puedan sostener el pago de los salarios, y en realidad lo que nos preguntan es bueno, en qué medida se los va a seguir asistiendo y se los va a seguir acompañando. Y en ese mensaje el presidente también fue claro: no vamos a dejar a nadie a su suerte, vamos a trabajar todos juntos, vamos a seguir planteando todos los días medidas que permitan ir reactivando las economías. Hay una cantidad de medidas que seguramente se van a anunciar en los próximos días, pero que también tienen que ser consensuadas con los gobernadores, tienen que ser consensuadas y acordadas con todos los sectores empresariales, sindicales, sociales, que es lo que estamos haciendo, lograr poder unificar la mirada, la visión sobre cuáles son los pasos y las medidas que tenemos que tomar para que la Argentina vuelva a ponerse de pie. Ministro, la última pregunta, y tiene que ver con esto último que usted decía. Por supuesto que hemos comprendido que el modo Alberto Fernández, por decir de una manera muy coloquial, tiene que ver, está muy arraigado en la búsqueda de consensos, pero también es cierto que la política es esencialmente afectación de intereses. La manta es corta, los recursos son escasos y hay que utilizarlos en una dirección determinada, y en general el poder económico pretende que se utilicen de otra. Por ejemplo, no sé, el congelamiento de las tarifas es algo que a un sector específico, el establishment económico, le duele y no lo quiere, o querría que el Estado más bien flexibilice condiciones laborales, baje los salarios, porque siempre ha sido ese el dogma. Mi pregunta es, hay 5 años de aquí en adelante, se han ganado 5 años hasta que empiecen a caer los vencimientos fuertes de este tramo de la deuda. En esos 5 años está claro que hay medidas de las que se están tomando y están anunciando todos los días, pero tiene claro el gobierno también, y lo encara de esa manera, que va a tener que ir a tensiones lógicas con estos sectores, más allá de los consensos, es decir, que los consensos también tienen su límite. Sí, está claro que los consensos tienen sus límites, pero el presidente, sin modificar el rumbo, sin modificar el norte, va a seguir, por supuesto, buscando los acuerdos necesarios. Está convencido que de esta crisis se sale con acuerdos, y que fueron los acuerdos los que nos permitieron sortear esta pandemia, llevar adelante esta emergencia sanitaria, y son los acuerdos los que también nos tienen que permitir avanzar en todas las medidas que tenemos que seguir tomando. Ahora, como también lo dice el presidente con mucha claridad, bueno, el esfuerzo lo tienen que hacer los que pueden hacerlo, no van a ser las pymes, no van a ser los comerciantes, no van a ser los trabajadores, los que además vienen bancando con mucho esfuerzo esta situación, los que sigan poniendo el hombro. Nunca las crisis se reparten de manera equitativa, y es el Estado y es un gobierno con la decisión política que tiene este gobierno el que va a garantizar que esas cargas, que esos esfuerzos se repartan de una manera mucho más justa y mucho más igualitaria. Y si eso viene de la mano de tensiones, bueno, bienvenidas también las tensiones. Nosotros no imaginamos que el futuro en la Argentina va a tener acuerdo y consenso en todas las decisiones. Lo que sí está claro es que es este gobierno el que va a marcar las prioridades y el rumbo de cuál es el camino y cómo tenemos que sacar a la Argentina adelante. Gabriel, gracias como siempre por atendernos. Una jornada intensa de anuncios. Se ha hecho un tiempo para charlar un rato con nosotros. Un gran abrazo. Un gran abrazo. El ministro Gabriel Catopodis, el ministro de Obras Públicas, un ministerio clave, central en las distintas señales de recuperación, o en realidad medidas concretas que buscan la recuperación económica a través de la atracción que genera, tracción que genera la construcción